Solo hay un país en toda Europa donde el sueldo medio bruto supera los 100.000 euros al año. 1. Y todavía no te voy a decir cuál es. Hoy vamos a ver los 10 países con los mejores sueldos del mundo en 2026. Pero no voy a leerte una lista de salarios brutos, porque un bruto enorme no significa nada si los impuestos se llevan la mitad y el alquiler se lleva la otra mitad. Vamos a mirar las 4 cosas que de verdad importan. ¿Cuánto se cobra en bruto? ¿Cuánto llega neto a tu cuenta? ¿Cuánto cuesta vivir allí? ¿Y cuánto te sobra a final de mes? Y presta atención al puesto 6, porque hay un país donde la jornada laboral bajó de 40 a 36 horas semanales sin recortar un solo euro de los sueldos. Hoy el 86% de sus trabajadores vive así. Te diré cuál es. Empezamos por el número 10. En el 10º puesto encontramos a Estados Unidos, y sé perfectamente que muchos lo esperabais mucho más arriba. Voy a explicarte por qué no está. Si este ranking midiera el techo salarial, Estados Unidos ganaría sin discusión y no habría vídeo. Un ingeniero de software senior en San Francisco, un médico especialista o un profesional de banca de inversión en Nueva York cobran cifras que en Europa sencillamente no existen. Ningún país de esta lista tiene un techo comparable. El problema es que un techo no es un suelo, y este ranking mide lo que le pasa a una persona normal. Vamos con los números. El salario neto medio estadounidense equivale a unos 3.687 euros al mes. Los gastos corrientes de una persona sola, sin contar vivienda, rondan los 1.052 euros, y el alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica se queda en 1.417 euros. Eso deja un margen de aproximadamente 1.200 euros mensuales. Es un buen número. Pero mira lo que ese número no incluye. En Estados Unidos el seguro médico no es un impuesto, es una factura, y normalmente va atada a tu empleo. Si tu contrato trae buena cobertura, tu capacidad de ahorro se dispara. Si no la trae, un solo imprevisto médico borra el ahorro de un año entero. Y tampoco existe un derecho federal a vacaciones pagadas. Lo que tengas, lo negocias tú. Luego está la dispersión, que es brutal. No existe el sueldo americano, existen 50 mercados. Vivir en una ciudad pequeña del Medio Oeste puede costarte poco más de 900 euros mensuales en total. Vivir en uno de los grandes centros urbanos de las costas puede llevarte por encima de los 4.800. Elegir bien el estado vale más que un ascenso. Y el obstáculo definitivo en 2026 ya no es el dinero, es la puerta de entrada. Desde septiembre de 2025 existe una tasa extraordinaria de unos 87.000 euros que la empresa debe pagar por cada nueva petición del visado de trabajo cualificado para alguien que está fuera del país. Y desde el 27 de febrero de 2026, la antigua lotería aleatoria se ha convertido en un sistema ponderado que favorece a los candidatos mejor pagados. Traducido, si no eres un perfil excepcional, la puerta se ha cerrado casi del todo. Conclusión económica. Estados Unidos paga los sueldos más altos del planeta a una minoría, y para todos los demás deja unos 1.200 euros al mes, con la red de protección más frágil de esta lista. En 9º lugar aparece Australia, y es el país que mejor protege al trabajador de toda la lista, aunque su coste de vida se le esté yendo de las manos. Empecemos por el dato que más sorprende a un europeo. Australia tiene uno de los salarios mínimos más altos del mundo, y acaba de subirlo otra vez. Desde el 1 de julio de 2026 está en unos 16 euros por hora, tras una subida del 5,97% aprobada por la Comisión de Trabajo Justo en junio. A jornada completa, esos son alrededor de 2.650 euros brutos al mes, trabajando en un supermercado o en una cafetería. Y la jornada estándar no es de 40 horas, son 38. Los salarios medios acompañan. Un trabajador a tiempo completo gana de media unos 5.400 euros brutos mensuales, y la mediana de todos los empleados, que es el dato más honesto, se queda en torno a 3.700 euros brutos. De ahí te llevas a casa alrededor del 75%. Pero hay un extra que casi nadie calcula y que vale una fortuna: la jubilación obligatoria. El empresario está obligado a ingresar un 12% adicional sobre tu bruto en un fondo de pensiones a tu nombre. No sale de tu nómina, se suma a ella.
Sobre un sueldo medio, son más de 600 euros al mes que se acumulan en tu cuenta de jubilación mientras vives de tu salario normal. El mercado laboral está sano, con un paro en torno al 4,1% y sectores en escasez permanente: sanidad, construcción, minería, ingeniería y hostelería. ¿Dónde está el problema? En la vivienda de las dos grandes ciudades. Sydney es la 35ª ciudad más cara del mundo y un apartamento de un dormitorio ronda los 1.680 euros mensuales. Después de pagar impuestos y alquiler en Sydney, a un trabajador con sueldo mediano le quedan unos 20.600 euros al año, el margen más bajo de todas las grandes ciudades australianas. El alquiler mediano del país está en unos 1.800 euros al mes. Melbourne cambia bastante la ecuación. Hay un 3% más de empleo cualificado que la media nacional y el trabajador medio a tiempo completo gana allí unos 67.000 euros brutos anuales, con alquileres notablemente más contenidos. Conclusión económica. Australia te garantiza un suelo salarial altísimo y una pensión pagada aparte, pero si eliges Sydney, la vivienda se come casi toda esa ventaja. En la 8ª posición se sitúa Irlanda, y es el país más extremo del ranking. Sueldos de primer nivel europeo y un mercado de vivienda que se los traga enteros. Los ingresos son excelentes, no hay discusión. El salario neto medio irlandés ronda los 3.689 euros al mes, la segunda cifra más alta de toda la Unión Europea, solo por detrás de Luxemburgo. Y el suelo también es potente. El salario mínimo está en 14,15 euros la hora, que a jornada completa suponen entre 2.200 y 2.400 euros brutos mensuales. Ahora el problema, y es enorme. Un apartamento de un dormitorio en el centro de Dublín cuesta de media 2.132 euros. Súmale los gastos corrientes de una persona sola, unos 1.074 euros, y con el sueldo medio del país te quedan apenas 250 euros al final del mes. Cobrando uno de los mejores sueldos de Europa. Por eso en Irlanda casi nadie alquila solo. La opción real, la que usa prácticamente todo el que llega, es la habitación en piso compartido. Entre 700 y 950 euros al mes. Con ese único cambio, la misma persona con la misma nómina pasa de apartar 250 euros a apartar cerca de 1.500. 6 veces más ahorro por una sola decisión. Y hay una tercera vía todavía mejor que casi nadie considera. En Cork, Galway o Limerick, los alquileres son entre un 20 y un 30% más baratos que en Dublín, mientras los sueldos se mantienen razonablemente altos. Ahí el margen mensual se acerca a los 1.800 euros. Lo que hace a Irlanda especialmente interesante es la combinación de dos cosas que rara vez van juntas. La primera, que todo funciona en inglés, así que eliminas de golpe la barrera del idioma. La segunda, la concentración de multinacionales. Las grandes tecnológicas y farmacéuticas estadounidenses tienen su sede europea en Dublín, y eso significa que puedes cobrar un sueldo de estándar americano viviendo en la Unión Europea. El paro se mantiene en torno al 5%. Un apunte práctico. Irlanda no participa en la tarjeta azul europea, tiene su propio permiso para profesiones críticas, y ese permiso está diseñado precisamente para atraer perfiles cualificados de fuera. Conclusión económica. En Irlanda el sueldo no es el problema nunca, el alquiler lo es siempre, y todo tu ahorro depende de una sola decisión: ¿con quién vives? Y antes de seguir, una cosa rápida. Si alguno de estos 3 primeros países ya te ha hecho pensar, espera, esto me encaja, escríbeme su nombre en los comentarios. Los leo todos y me sirven muchísimo para decidir sobre qué país hago el próximo análisis a fondo. Dicho esto, vamos al puesto 7. Llegamos al 7º puesto, donde encontramos a Canadá, el país que casi todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en emigrar bien y que merece estar aquí por razones distintas a las que imaginas. Vamos a ser honestos desde el principio. Canadá no está en esta lista por el tamaño de sus nóminas. El salario neto medio ronda los 2.604 euros al mes, y esa es la cifra más baja de todo el ranking. Es inferior a la de varios países europeos que aún nos quedan por ver. Entonces, ¿qué hace aquí? 2 cosas. La primera es la relación entre lo que ganas y lo que gastas fuera de las 2 ciudades caras. Los gastos corrientes de una persona sola, sin vivienda, rondan los 894 euros. Comida, transporte, suministros y ocio, todo incluido. Es una de las cestas más contenidas de esta lista.
Con un alquiler nacional de un dormitorio en zona céntrica en torno a 1.140 euros, quedan unos 570 euros al mes. Pero esa media esconde diferencias enormes. En Toronto y Vancouver, el alquiler devora entre el 40 y el 50% del sueldo neto. En Montreal, Calgary, Halifax o Edmonton, la proporción se desploma, y ahí el margen sube con facilidad a entre 800 y 1.000 euros mensuales. Alberta añade un detalle que casi nadie menciona. No aplica impuesto provincial sobre la renta, así que el mismo bruto rinde bastante más. La segunda razón, y la más importante, es que Canadá paga extraordinariamente bien los oficios cualificados. Un electricista con titulación puede quedarse cerca de 3.200 euros netos y apartar entre 1.300 y 1.600 euros cada mes. En Europa, para llegar a ese neto, necesitas normalmente un título universitario y años de experiencia. En Canadá lo consigues con un oficio. Y luego está la puerta de entrada, que sigue siendo la más abierta y previsible del mundo desarrollado. El plan de niveles de inmigración prevé unos 380.000 residentes permanentes al año hasta 2028, con la inmigración económica subiendo hasta el 64% de las plazas en 2027 y 2028. Las categorías prioritarias son sanidad, oficios especializados, perfiles científicos y técnicos, educación y francófonos. Toca también el aviso realista. El mercado laboral canadiense se enfrió durante meses y aún se está recuperando. El paro bajó al 6,4% en julio de 2026, tras 3 meses seguidos de creación de empleo, pero sigue siendo el más alto de este ranking. Conclusión económica. Canadá paga los sueldos más modestos de la lista, pero es el único sitio donde un oficio cualificado te deja 1.500 euros al mes y una residencia permanente al alcance. En el número 6 tenemos a Islandia, y aquí está la respuesta al dato que te dejé pendiente al principio. ¿Recuerdas el país donde la jornada bajó de 40 a 36 horas sin recortar un solo euro de los sueldos? Es este. Entre 2015 y 2019, Islandia aprobó la reducción con unos 2.500 empleados públicos, hospitales, colegios, oficinas y servicios sociales. La productividad se mantuvo o mejoró en la mayoría de los centros, y el estrés y el agotamiento bajaron de forma significativa. Los sindicatos usaron esos resultados para negociar la extensión al resto del país. Hoy, cerca del 86% de la población trabajadora islandesa está en jornada reducida o en esquemas de flexibilidad equivalentes, y los estudios posteriores registran mejoras de productividad cercanas al 1,5% anual. La economía creció un 4,9% en 2025, más del doble que la media europea. Y ahora los sueldos, que son la razón de fondo por la que Islandia está aquí. Según el informe Taxing Wage de la OCDE, el salario medio bruto islandés es de 85.950 euros al año, el segundo más alto de toda Europa. El neto medio ronda los 3.850 euros al mes, y en perfiles muy cualificados como tecnología, sanidad o ingeniería, se superan con facilidad los 6.600 euros netos. Aquí viene el segundo dato que sorprende. En Islandia no existe un salario mínimo legal. Los suelos salariales los fijan los convenios colectivos sector por sector, y la negociación colectiva cubre alrededor del 90% de los trabajadores. Es la mayor cobertura sindical del mundo, y es exactamente lo que impide que existan sueldos de miseria, pese a no haber ley que los prohíba. En hostelería, turismo o construcción, los netos se mueven entre 1.500 y 3.000 euros. ¿Por qué solo el puesto 6 entonces? Por el coste de vida, que es demoledor. Los gastos mensuales de una persona sola en Reykjavik, sin contar vivienda, rondan los 1.500 euros. Un apartamento de un dormitorio se mueve entre 1.400 y 2.200 euros. Sumado todo, vivir en la capital cuesta entre 3.300 y 3.700 euros al mes. Con el sueldo medio, el margen se queda en apenas unos 350 euros. La solución es la misma que en Irlanda: compartir. Una habitación en piso compartido ronda los 800 euros, y ahí el ahorro salta por encima de los 1.500 euros mensuales. Conclusión económica. Islandia paga el segundo mejor sueldo de Europa y te regala 4 horas de vida a la semana. Pero solo ahorras de verdad si no alquilas solo. En quinta posición encontramos al Reino Unido, y entra en el top 5 por una razón que no tiene que ver con la cifra de la nómina. Empecemos por los números reales, sin marketing.
La mediana salarial de un trabajador a tiempo completo británico está en 39.000 euros brutos anuales, según la Oficina Nacional de Estadística, lo que deja un neto en torno a 3.000 euros al mes. No es una cifra espectacular comparada con Suiza o Luxemburgo, y hay que decirlo claro. Lo que cambia la ecuación es todo lo demás. Primero, el idioma. El Reino Unido es, junto con Irlanda, el único mercado de esta lista donde no necesitas aprender un idioma nuevo para acceder a los trabajos buenos. Eso no es un detalle. En Noruega, en Islandia o en Países Bajos, el idioma marca la diferencia entre el trabajo que puedes hacer y el que te gustaría hacer. Aquí esa barrera no existe. Segundo, el tamaño y la variedad del mercado. Es la economía más profunda de Europa en servicios financieros, sanidad, tecnología, creatividad e investigación. En finanzas y banca, el salario medio ronda los 71.000 euros brutos anuales, cifras de nivel suizo. Tercero, y esto es lo importante, la geografía juega a tu favor de una forma que casi nadie explica. Londres paga una mediana de unos 47.500 euros brutos, un 22% por encima de la media nacional. Pero un apartamento de un dormitorio en Londres cuesta unos 2.600 euros mensuales, mientras que en Newcastle o Leeds, el mismo piso se alquila por entre 800 y 1.050 euros. Es decir, para sueldos por debajo de los 40.000 euros brutos, la prima de Londres se evapora entera en el alquiler. Para sueldos altos, a partir de los 70.000, Londres sí compensa con creces. Traducido decisión práctica. Si vas al Reino Unido con un sueldo medio, vete a Manchester, Birmingham, Leeds, Glasgow o Bristol, no a Londres. Con el mismo trabajo ahorrarás varios cientos de euros cada mes. En impuestos, el sistema es sencillo y transparente. Los primeros 12.570 euros no tributan, después se aplica un 20% hasta el tramo alto y un 40% por encima, más un 8% de cotización social. Es una carga moderada para los estándares del norte de Europa. Conclusión económica. El Reino Unido no es donde más se cobra, pero es donde antes empiezas a cobrar. Y fuera de Londres el margen mensual supera con holgura los 1.000 euros. En cuarto lugar aparece Noruega, y es el país de esta lista donde menos importa tu título universitario. Esto merece una explicación, porque es lo que la hace única. En Noruega tampoco existe un salario mínimo fijado por ley. Los mínimos se pactan sector por sector mediante convenios colectivos, y en construcción, industria, logística, pesca, limpieza y transporte, esos mínimos pactados son altísimos para los estándares del sur de Europa. Un trabajador manual noruego cobra lo que en España cobra un titulado con años de experiencia. Ese es todo el argumento de Noruega, y es un argumento enorme. Los números lo confirman. El salario neto medio nacional se sitúa alrededor de los 3.587 euros al mes, y en Oslo sube hasta unos 3.783 euros. El salario medio bruto supera los 75.000 euros anuales, colocando a Noruega entre los 5 mejores de Europa. Los impuestos son altos pero transparentes. El tipo efectivo total se mueve entre el 25 y el 35% según los ingresos, sin sorpresas ni letra pequeña. En vivienda, Noruega es más razonable de lo que su fama sugiere. Un apartamento de un dormitorio en zona céntrica cuesta de media 1.196 euros y 959 euros fuera del centro. En Oslo la cifra sube a 1.706 euros, pero Oslo no es Noruega. Bergen, Trondheim, Stavanger y toda la costa industrial ofrecen sueldos comparables con alquileres mucho más contenidos. Los gastos corrientes son la parte cara, 1.238 euros al mes de media nacional para una persona sola y 1.397 en Oslo. Aún así la resta sale muy bien. Con la media nacional y un piso fuera del centro, quedan cerca de 1.400 euros libres cada mes. Pero hay un factor que decide más que ningún otro, y es el idioma. El mercado laboral noruego funciona por niveles. Abajo están los trabajos que no exigen noruego, y en cuanto lo hablas, el salto salarial es inmediato. La diferencia de ahorro entre hablar noruego y no hablarlo puede superar los 600 o 700 euros al mes, más de 8.000 euros al año. En 3 años, esos son 24.000 euros de diferencia por aprender un idioma. El paro se mantiene en torno al 4,5%, y los sectores que más contratan son energía, industria naval y offshore, construcción, sanidad y transición energética. Conclusión económica. Noruega es el único país del mundo donde un oficio sin titulación universitaria te deja 1.400 euros libres al mes desde el primer año. Llegamos al podio.
En el tercer puesto se sitúa Luxemburgo, el país más pequeño del ranking y el que más dinero pone sobre la mesa dentro de la Unión Europea. Las cifras hablan solas. Según el informe Taxing Wages de la OCDE, el salario medio bruto luxemburgués es de 77.844 euros al año, el más alto de los 27 países de la Unión Europea y el tercero de toda Europa. Otras mediciones basadas en datos de Eurostat lo sitúan incluso cerca de los 83.000 euros. El neto medio ronda los 4.522 euros al mes. Pero lo verdaderamente relevante de Luxemburgo no es el techo, es el suelo. Tras la última subida por indexación de junio de 2026, el salario mínimo está en 2.771 euros brutos para un trabajador no cualificado y en 3.325 euros para uno cualificado. Léelo otra vez. El mínimo legal luxemburgués está por encima del sueldo medio de media Europa. Y aquí llega el mecanismo que hace único a este país. Luxemburgo aplica una indexación automática de salarios. Cada vez que los precios acumulan una subida determinada, todos los sueldos y todas las pensiones del país suben un 2,5% de forma automática, sin negociación, sin huelgas y sin esperar al convenio. Es la razón por la que la inflación en Luxemburgo no te empobrece como en el resto de Europa, y es también la razón por la que el país lidera todos los rankings salariales año tras año. En el lado de los gastos, la vivienda es cara, no vamos a disimularlo. Un apartamento de un dormitorio en el centro de la capital cuesta unos 1.915 euros, y los gastos corrientes de una persona sola rondan los 1.058 euros. Pero fíjate en la proporción, que es la clave. Esos casi 2.000 euros de alquiler representan algo más del 40% del sueldo neto medio. Es una ratio mejor que la de Dublín, mejor que la de Ámsterdam y muchísimo mejor que la de Madrid. Y existe la jugada maestra, la que practican decenas de miles de personas cada día. Cobrar en Luxemburgo y dormir al otro lado de la frontera, en Francia, Bélgica o Alemania. En Es-sur-Alzette, los alquileres bajan a 1.330 euros y cruzando la frontera bajan todavía más. Mismo sueldo, la mitad de gasto en vivienda. El motor es el sector financiero, con demanda constante en banca, fondos, seguros, auditoría, cumplimiento normativo y tecnología. Y se trabaja simultáneamente en francés, alemán, inglés y luxemburgués, así que el idioma rara vez es el muro. Conclusión económica. Luxemburgo paga el mejor sueldo de la Unión Europea, lo protege automáticamente de la inflación y deja entre 1.500 y 1.800 euros libres al mes. El segundo lugar es para Países Bajos, y probablemente sea la posición más discutible de todo el ranking. Voy a defenderla con números. Países Bajos no es el país que más paga en bruto de esta lista, ni el segundo ni el tercero. Está por detrás de Islandia, de Luxemburgo y de Noruega en salario medio bruto. Y aún así ocupa el segundo puesto, porque hay una carta que no tiene ningún otro país del mundo. Se llama el régimen de los expatriados cualificados y funciona así. Si te contratan desde el extranjero para un puesto cualificado, puedes recibir hasta un 30% de tu salario bruto completamente libre de impuestos durante varios años. No es una deducción ni una desgravación que recuperas al año siguiente. Es dinero que sencillamente no tributa y que aparece cada mes en tu nómina. Piensa en lo que eso significa. Sobre un sueldo bruto de 60.000 euros, estás sacando 18.000 euros al año fuera de la base imponible. En la práctica, convierte un salario neerlandés en un salario suizo, y es la razón por la que Ámsterdam lleva 15 años vaciando de talento al resto de Europa. Ahora, la letra pequeña, y es urgente. A partir del 1 de enero de 2027, ese porcentaje baja de forma permanente al 27%, y el umbral salarial para acceder sube hasta unos 50.436 euros brutos anuales. Para un profesional de nivel medio, ese recorte supone entre 5.000 y 10.000 euros menos de neto al año. Si tienes esto en mente, el momento es ahora. Los números base también son sólidos. El salario neto medio nacional ronda los 3.070 euros al mes, y en Ámsterdam las estimaciones de mercado lo elevan hasta los 4.417 euros. Un apartamento de un dormitorio en el centro de Ámsterdam cuesta unos 2.181 euros, y los gastos corrientes rondan los 1.185. Aún así quedan unos 1.050 euros libres viviendo en pleno centro de una de las ciudades más caras del continente. Y si te alejas a Rotterdam, Utrecht, Eindhoven o Groningen, donde los alquileres bajan hasta un 50% manteniendo los sueldos,
el margen se dispara a la horquilla de 1.800 a 2.000 euros. Súmale 3 cosas que rematan el argumento. El paro está en torno al 4%. Se trabajan unas 1.413 horas al año, de las jornadas más cortas del mundo. Y prácticamente todo el sector internacional funciona en inglés, así que puedes empezar a trabajar el primer día sin hablar neerlandés. Conclusión económica. Países Bajos no paga el sueldo bruto más alto, pero con el régimen fiscal para extranjeros, es el país donde más dinero neto acaba en la cuenta de alguien que llega de fuera. Un segundo antes de revelarte el número 1. Si has llegado hasta aquí, esto ya no es curiosidad. Te estás planteando el cambio en serio. Suscríbete y dale a me gusta. A ti te cuesta 2 segundos, y a mí es lo único que me permite seguir subiendo vídeos como este, que a mucha gente le han servido para dar el paso y cambiarse la vida. Ahora sí, vamos con el número 1. En lo más alto del ranking se encuentra Suiza, y aquí está la respuesta a lo que te dije en el primer minuto del vídeo. ¿Recuerdas ese único país de Europa donde el sueldo medio bruto supera los 100.000 euros al año? Es este. Según el informe Taxing Wage de la OCDE, el salario medio bruto suizo es de 107.487 euros anuales. El segundo clasificado, Islandia, se queda en 85.950. Suiza no gana este ranking, lo gana por más de 20.000 euros de diferencia. Y no es un caso de un sector que infla la media. En un estudio que comparó 30 profesiones distintas en todo el mundo, Suiza pagaba el salario más alto del planeta en 27 de esas 30. Vamos al detalle. El salario neto medio suizo equivale a unos 6.519 euros al mes, con las cargas sociales ya descontadas, que suponen entre un 13 y un 17% del bruto. Después está el impuesto cantonal, que es donde de verdad se decide tu ahorro. En Zug, la carga fiscal total ronda entre el 10 y el 15%, y en Zúrich entre el 15 y el 20%. Elegir cantón vale miles de euros al año. Sí, vivir allí es caro. Los gastos corrientes de una persona sola, sin vivienda, son de 1.559 euros. El seguro médico es obligatorio y privado, y cuesta entre 400 y 500 euros al mes de media, llegando a 700 en cantones como Ginebra. Y el alquiler de un apartamento de un dormitorio ronda los 1.752 euros en zona céntrica y 1.449 fuera del centro. Suma el presupuesto completo de una persona sola y te sale entre 3.400 y 3.800 euros mensuales, con vivienda y seguro incluidos. Ahora haz la resta. Quedan entre 2.700 y 3.100 euros libres cada mes. Más de 32.000 euros al año, ahorrados y limpios. Ningún otro país de esta lista se acerca. Pero lo verdaderamente extraordinario de Suiza no es lo que cobra un directivo, sino lo que cobra la gente normal. Netos de entre 5.500 y 6.500 euros son perfectamente accesibles para enfermeros, electricistas, conductores, mecánicos, dependientes con experiencia y oficios tradicionales. En España, cruzar los 3.000 euros netos es el techo de perfiles muy cualificados en Madrid o Barcelona y lo alcanza una minoría muy pequeña del empleo total. Y queda la jugada definitiva, la de decenas de miles de trabajadores fronterizos. Cobrar en Ginebra o Basilea y vivir en Francia o Alemania. Cobras en moneda suiza y gastas en euros, con una ganancia de poder adquisitivo estimada entre un 30 y un 40% frente a un residente suizo. El precio a pagar es la dificultad de entrada. Suiza no pertenece a la Unión Europea, así que para un ciudadano comunitario existe libre circulación, pero con permiso obligatorio a partir de 3 meses, y para el resto del mundo hay cupos anuales y condiciones bastante más duras. Conclusión económica. Suiza es el país del mundo donde un oficio corriente deja cerca de 3.000 euros libres al mes. Por eso es el número 1, y no está ni cerca de perder ese puesto. Si algo deja claro este ranking, es que el sueldo bruto es el dato más engañoso del mundo. Islandia paga el segundo mejor salario de Europa y deja apenas 350 euros a final de mes si alquilas solo. Irlanda tiene el segundo mejor neto de la Unión Europea, y con un piso propio en Dublín no ahorras nada. Estados Unidos tiene el techo salarial más alto del planeta y ocupa el 10º puesto. La segunda lección es que dentro de cada país hay 2 países distintos. Londres frente a Leeds, Oslo frente a Bergen, Ámsterdam frente a Eindhoven, Sydney frente a Melbourne, Dublín frente a Cork. En todos los casos, cambiar de ciudad dentro del mismo país transforma tu ahorro más que cambiar de país entero.
Y la tercera es que hay palancas invisibles que valen más que un aumento. El régimen fiscal holandés, la indexación luxemburguesa o el cantón que elijas en Suiza mueven miles de euros al año y no aparecen en ninguna oferta de trabajo. Ahora, según tu perfil. Si tienes un oficio cualificado y quieres ganar lo máximo posible, tu destino es Suiza y no hay debate. Si no tienes titulación universitaria, pero sí ganas de trabajar duro, Noruega es tu país. Convenios potentes y un salto enorme en cuanto aprendas el idioma. Si vienes contratado desde fuera para un puesto cualificado, corre a Países Bajos antes de enero de 2027, mientras el 30% siga vigente. Si tu inglés es bueno y no quieres pelearte con otro idioma, el Reino Unido e Irlanda son tus opciones, siempre que evites Londres y Dublín. Si quieres el mejor sueldo de la Unión Europea, con menos competencia de la que imaginas, apunta a Luxemburgo, sobre todo si vienes del sector financiero. Y si lo que buscas es estabilidad y una residencia permanente al alcance, Canadá y Australia siguen siendo las puertas más abiertas del mundo desarrollado. Y ahora te toca a ti. La pregunta es directa. ¿En cuál de estos 10 países trabajarías tú? Escríbeme su nombre en los comentarios, ese al que te irías mañana mismo, si mañana fuera posible. Y dime también cuál crees que falta en esta lista, porque seguro que estás pensando en alguno que no ha aparecido. Los leo todos, y de esos comentarios salen literalmente los próximos vídeos del canal. Y si estas cuentas te han servido para ver claro dónde podrías cobrar de verdad, déjame un me gusta y suscríbete. Ayuda muchísimo a que esto llegue a otra persona que ahora mismo está haciendo los mismos números que tú, sola, delante del ordenador, preguntándose si merece la pena dar el paso.